y hay tres fuentes principales. Por un lado, el derecho natural o racional, que no es exactamente lo mismo. Ustedes saben que el llamado justnaturalismo pues se divide en el clásico, tradicional y en el moderno. Los derechos naturales, pues según la tesis clásica, son derechos imbuidos en cada persona humana al ser creada, y por consiguiente lo que tenemos que hacer es descubrirlos, pero los llevamos dentro, por decirlo así, empezando por el mandato fundamental: haz el bien y evita el mal. A partir de ahí, los derechos naturales secundarios, ¿no? Es lo que se apoya en la naturaleza. A partir del pensamiento filosófico moderno hay un pequeño cambio, y en vez de buscar el fundamento del derecho en la naturaleza, se busca pura y simplemente en la razón. Es el justnaturalismo racionalista. ¿Por qué hay que hacer tal cosa? Porque es lo racional. Lo racional es no dañar a inocentes, lo racional es cuidar la naturaleza, etcétera, ¿no? Es decir, primer fundamento del derecho, algo que se considera completamente seguro, bien porque según la interpretación tradicional ha sido dado con nuestra naturaleza cuando hemos nacido, lo llevamos dentro, tenemos que descubrirlo, o bien porque también ha sido dado, pero ha sido dado con nuestra razón. Se cambia el fundamento en la naturaleza por el fundamento en la razón, pero en ambos casos son fundamentos que se consideran firmes, inamovibles, ya constituidos, y a partir de los cuales es posible hacer el derecho. El derecho se hace en casos concretos aplicando pues la justicia, y la justicia se hace cumpliendo los criterios fundamentales del derecho. Una segunda fundamentación del derecho es la historia que se traduce en lo que se ha solido llamar muchas veces la costumbre. Es lo que en el derecho se llama derecho consuetudinario, el derecho que se basa en costumbres históricas adquiridas por un pueblo. Lo que en un pueblo determinado se considera aceptado por todos, hay que cumplirlo, y no cumplirlo implica injusticia. Tercera posibilidad es la teoría pura del derecho, cuyo representante más famoso es Hans Kelsen. La cual intenta dar una interpretación del derecho como algo que es autónomo completamente, que no necesita más fundamentación que el derecho mismo. La ley se pone y una vez puesta hay que obedecerla y punto. La ley vale porque es ley, no porque responda a la naturaleza, a la razón o a la costumbre histórica. Eso es lo que se llama la teoría positivista del derecho. Los romanos, que son los grandes maestros del derecho en la tradición occidental y en general en
en la historia, como ustedes saben, distinguían entre jus y lex. Jus y lex. Jus era aquello que es derecho porque es justo. La palabra española justicia proviene de la latina justitia, donde está incluido el jus. Entonces, a ver, es que esto está tan lleno ya, voy a borrar aquí. Por eso Álvaro II, uno de los más grandes juristas en la España del siglo XX, sostiene la tesis famosa de que derecho fundamentalmente es lo que hacen los jueces, porque los jueces son los que saben acerca del jus, cuya aplicación adecuada tiene que ser la justicia, hecha con justicia. Para ser justa, según la tesis tradicional, tiene que apoyarse en lo seguro que es el derecho natural, el derecho natural y el derecho consuetudinario legítimo. ¿Qué es la lex? De donde viene la palabra española ley. Lex es lo que proviene del mandato de la autoridad política. Los que hacen las leyes, las leges, son los que tienen poder político. Y esas leyes tienen que ser cumplidas. ¿Por qué? Porque lo dice el poder político. Pero puede ser que el poder político haya dado como ley, por consiguiente como algo de obligado cumplimiento, algo que no sea armonioso o conforme con los principios de la naturaleza o de la razón. En ese caso, por ejemplo, un clásico de este tema, que es Santo Tomás de Aquino, dice que no hay obligación de cumplir una ley injusta. No dice un jus injusto, porque un jus por definición no puede ser injusto. El jus se refiere a la justicia, pero una lex emanada del poder político puede ser injusta si no está de acuerdo con los principios naturales o racionales. Sí, Edgar. Dos cuestiones, profesor. Cuando hablamos de la justicia y la ley que provienen de un mandato político, ¿estamos hablando de un Estado democrático o un Estado dictatorial? Un Estado dictatorial igual puede dar leyes como ser justas. Cualquier poder político puede dar leyes. Okay, entonces, estamos en la misma línea. Los son de la justicia, más o menos en el año 90, entre el 90 y el año 2000, en Amazonas, unos colonos habían invadido tierras de los nativos y habían cometido una serie de atropellos. Los nativos habían estado constantemente exigiendo la defensa del Estado, el Estado no hizo nada, y hubo un momento que hubo un enfrentamiento y los mataron a los colonos. En esa época era practicante en el juzgado de Amazonas y ellos, cuando los trajeron con sus traductores, decían: ¿por qué ustedes tienen que juzgarnos con sus leyes? Ustedes tendrían que juzgarnos con nuestras leyes, porque nosotros cuando
vinimos a ustedes nos dejaron al albedrío, ellos hacían lo que querían los colonos y bueno, ya tuve que regresar a Lima, pero o sea, que estamos hablando de un conflicto entre la ley y lo que constituye justicia, en una diferencia etnológica o organización de pueblos, ¿no? Sí. Eso es lo que siempre me quedó la duda. Sí, bueno, aunque ese problema que usted dice es interior al Perú, pero en realidad es un problema perteneciente a lo que se llamaría derecho internacional. Es decir, aquí ha habido dos pueblos que tienen una ley consuetudinaria, en el caso de los que vivían en la Amazonía, y una ley política del Estado en el caso de los colonos. Son dos tipos de leyes distintas y efectivamente el Estado peruano, voy a decir esto con todo respeto porque yo no sé quién, voy a decir lo que me parece, pero con todo respeto a si me equivoco o a la opinión contraria. Yo pienso que si el Estado peruano, como usted bien decía, les permitió a ellos vivir con sus leyes, con sus costumbres, con su derecho consuetudinario, y a su vez ellos, porque es por los dos lados, aceptaron vivir pacíficamente en el Perú, pues hay un acuerdo de fondo que el Estado peruano tiene que respetar. Si los colonos no han respetado eso, a mí me parece que no han actuado bien. Luego, cuando hay casos dudosos, porque a veces, no me refiero a ese caso, pero hay otros casos que son dudosos, ahí hay que acudir a una ley superior. Si por ejemplo, España y Francia tienen, ahora ya están todas en la Unión Europea, pero si Kenia y Tailandia tienen un problema, teniendo en cuenta que tienen sistemas jurídicos distintos, si no se ponen de acuerdo entre ellos, tienen que recurrir o a los principios generales del derecho o a un árbitro internacional, leyes internacionales, y si no hacen ni lo uno ni lo otro, pues lo que hacen es la guerra. No hay otra solución, pero es así. Bueno, entonces sigo. Entonces, pues hoy día la tendencia en el Estado moderno es a construirse totalmente sobre la lex. La lex ha dominado completamente y de manera progresiva al jus. De manera que incluso el derecho consuetudinario en muchos países solo es reconocido si está aprobado por la ley. Un derecho consuetudinario, por ejemplo, el caso de la Amazonía. Ellos tienen un derecho consuetudinario, pero el Estado peruano lo aprueba. En ese momento se convierte en ley peruana. ¿Tendría que hacerlo o no hacerlo? Bueno, no tendría en realidad necesidad de hacerlo si las relaciones fueran de confianza mutua, pero en el momento en que todo se hace por ley, pues entonces sí hay que hacerlo. Hay que dar una ley diciendo que ese derecho consuetudinario es legalmente válido. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho basado en la naturaleza, en la razón y en la historia y el derecho puro, o sea, el derecho positivista? Bueno, la diferencia está en que el derecho positivista, que pretende ser completamente racional, este es un sistema legal diseñado en la mesa de un jurista o de un político, mejor dicho, es un derecho impuesto. El que hace la ley la impone. Y punto. En ese sentido, todo derecho positivista, como decía un profesor mío,
todo derecho positivista es un derecho impositivista, o sea, te lo han impuesto. Te dirán que es derecho puro, pero es derecho puramente impuesto, porque tú no lo has fundamentado en nada, sino simplemente en la decisión del que tiene el poder para establecerlo como derecho. ¿Cuál es una diferencia muy relevante entre el derecho clásico del ius y el derecho de la lex? Pues que el derecho del ius, el jurista, que es el juez, tiene que actuar con prudencia jurídica y con virtud de la justicia. Tener prudencia jurídica es conocer bien los principios del derecho y el derecho consuetudinario. Y si conoce todo eso bien, puede decidir con justicia, aunque a lo mejor alguna vez se equivoque, pero en principio puede decidir con justicia sobre los casos diversos. ¿Y qué es lo justo? Se entiende por justicia la verdad práctica. Lo que es verdadero en teoría, en la práctica es la justicia. Si una cosa es justa, es porque es verdadera en la práctica. Pues bien, si en el ius lo que se busca es la justicia, es decir, la verdad práctica, en la lex lo que hace falta es la interpretación. Los juristas modernos lo que son es intérpretes. ¿Por qué? Porque toda lex es un texto y todo texto se puede interpretar. ¿Y ahí su debilidad? Claro, por supuesto. Su debilidad, o visto con perspectiva del poder mucho mayor de lo que se dice, pues lo voy a decir con una historia que me contó un gran amigo mío, que fue durante un tiempo el director en el Ministerio de Hacienda español, hace años ya, no puedo decir quién es ni cuándo, pero encargado de la firma de todas las transacciones comerciales. Eran muchos millones. Y él me decía, el único que conoce todas las leyes y reglamentos, que son muchos, sobre estas temáticas soy yo. Y por consiguiente yo sé que hay tantas leyes y reglamentos, casi todos contradictorios entre sí, que yo puedo decidir como me da la gana, virtualmente como quiera. Yo puedo interpretar de una manera o de otra, según me apoyo más en una ley o en otra, en un reglamento o en otro. El único que me puede quitar el poder, me decía, es el ministro de Hacienda, que como sabe que eso es así, si no le gusta mi decisión me pide que la cambie. Tan fácil como eso. Entonces, ¿qué sucede? Que el derecho basado en la ley pura es un derecho interpretable. Y el derecho interpretable, al final, está en manos del poderoso. Porque es el que tiene la última interpretación. Perdón. En eso sí tiene razón. También siendo practicante, nosotros veíamos arbitraje y cuando teníamos un funcionamiento en la materia, íbamos a dos jurisconsultos, por decir así. Sí. Era totalmente, o sea, imagínense que un mismo artículo, uno le decía A y otro le decía E. Claro. Imagínense qué tal choque, ¿no? O sea, ¿de qué derecho estamos hablando? Claro. Personas que tienen a un interés común, o sea, ¿cuál es el que tiene la razón, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre he aprendido que mientras más leo un artículo, más lo interpreto. Claro. Más lo interpreto. Claro. Pero no lo distorsiono, porque una cosa es decir, seguir esta vertiente y la otra cosa es irte diametralmente hacia el otro lado.
Eso Depende de los honorarios y del interés político también. depende de muchas cosas, y eso desgraciadamente, claro, y eso desgraciadamente se ha desarrollado tanto que yo siempre digo que perdí mi inocencia jurídica siendo decano de la facultad, que fui unos años. Perdí mi inocencia jurídica porque teníamos un caso difícil en la facultad que yo no sabía bien del todo cómo resolverlo, para ver qué era lo que era justo hacer, ¿no? Y entonces llamamos a una persona, por lo demás buenísima, y un excelente jurista y una persona buena, pero ojo, era un jurista moderno. Y entonces eso me di cuenta después. Y entonces perdí la inocencia porque le llamé a la junta del decanato, yo era el decano con 2 vicedecanos, tal, y le dije, mira, te queremos plantear este caso, por favor, pasa tal y tal y tal, y entonces la primera respuesta fue la siguiente: pero bueno, vamos a ver, ¿a ti qué te interesa? Y ahí perdí mi inocencia. Porque claro, si el jurista lo que me pregunta qué es lo que me interesa, cuando lo he llamado para que me ayude a saber qué es justo, pues claro, pero él, como buen jurista actual, dice, yo te interpreto la ley de la manera que tú dime que te interesa y yo te interpreto la ley según ese interés. Y ya está. Claro, es eso, teniendo en cuenta que, como veíamos el último día, el derecho es, por decirlo así, la categoría sobre la que pivota todo el sistema jurídico, todo el sistema social. Una sociedad es mejor o peor, ¿dónde le vas a poner el termómetro? En el derecho. Si el derecho en un país es serio, bien hecho y bien respetado, es casi seguro que el nivel de esa sociedad es bueno. En la medida en que el derecho vaya siendo peor, esa sociedad va siendo peor. Claro, lo que pasa con los juristas actuales, con la manera actual de entender el derecho como puro lex y su interpretación, lo que pasa es que hay una desconfianza progresiva en el derecho, en la línea de lo que usted decía. Bueno, si las cosas son así, yo lo que tengo que hacer es encontrar a un jurista muy bueno que me saque adelante lo mío, o tener un amigo en la política que me ayude, o lo que sea. Sí. Pero ahí es justamente donde cierran el círculo, ¿no? Porque justamente a través de los políticos, los grandes privados usan a los políticos para que en leyes ambiguas, que a la vez los juristas o los de justicia. Pero claro. El tema de la bancarización de los bancos y todo, es decir, el que tiene más conocimiento o teóricamente mayor herramientas, ¿no? Es el que más se aprovecha, ¿no? Sí, o sea, y cierra círculo con la parte legal. Aquí yo creo que, como en todo en la vida, no hay que hacer generalizaciones. Una cosa es lo universal, hay que distinguir lo universal y lo general. Lo universal es, por ejemplo, que todo ser humano tiene alma, por ejemplo. Bueno, todos. Lo general es lo que se da en la mayor parte de los casos, pero no en todos. Entonces, yo creo que nunca, o casi nunca, una realidad de este estilo se da en todos los casos. Hay juristas muy honrados, hay políticos muy honrados, etcétera. Lo que pasa es, como usted dice, si lo he entendido bien, que el sistema facilita la corrupción. No todos son corruptos, pero el sistema facilita la corrupción. Ese es el problema. Siempre habrá gente corrupta y gente que no lo es, pero el sistema ayuda en una dirección o en otra. Bueno, entonces el punto del derecho es ese, ¿no? Que hay una desconfianza en el derecho, y esa desconfianza en el derecho se pasa a la desconfianza en la siguiente categoría, que es la política. ¿Por qué?
Pues porque simplemente el derecho está hecho por la política. Entonces, si ya desconfiaba yo del derecho, también desconfío de los que hacen esas leyes. Porque, y vuelvo a decir lo mismo de antes, no todos los que hacen leyes son corruptos, pero en la medida en que el Estado genera la ley, pues, y además no la justifica según el derecho natural, si no la justifica según el derecho natural ni racional, ni según el derecho consuetudinario, pues entonces es un grave problema, ¿no? Y efectivamente hay una falsedad, a mi juicio, en una expresión que se usa mucho y que se considera fundamental en la política actual, que es que se dice que vivimos en un Estado de Derecho. La expresión Estado de Derecho me parece contradictoria, porque, por un lado, el Estado dice que por primera vez en la historia, el Estado moderno es un Estado en el que los políticos se someten al derecho, que ya no hay arbitrariedad porque los políticos se someten al derecho. Pero por otro lado, la política genera el derecho, porque no hay más política que la lex, no hay más derecho que la lex, que lo que hace el Estado. Por consiguiente, claro, se puede decir, y curiosamente lo hemos visto montones de veces en cualquier país, que el político cumple la ley. ¿Cómo? Habiéndola cambiado previamente. Ese es el pan nuestro de cada día. Como diría aquel, así cualquiera, ¿no? Así cualquiera cumple la ley, claro. Si tú mismo tienes en tus manos el poderla cambiar. Y además hay una segunda falsedad de fondo, que es que en la expresión Estado de Derecho se considera que la política, o sea, la esfera política, la dimensión política, está sometida al derecho, cuando eso es imposible. Eso es imposible. Cuando, como dije en días pasados, hay una sociedad bien organizada, los diferentes niveles o categorías sociales están bien armonizadas, se respetan entre sí, pero cada una tiene su sitio. Y el sitio de la política es, claro, el sitio de la política es reforzar el derecho. No tiene sentido decir que la política se somete al derecho cuando lo que tiene que hacer es respetarlo, garantizarlo y reforzarlo. Por consiguiente, la expresión Estado de Derecho es colocar las categorías cambiadas. Y eso es tan falso que sucede lo que acabo de decir, que tú dices que es Estado de Derecho, pero luego haces tú lo que quieres desde la política, porque manipulas el derecho como te da la gana. Ciertamente, obedeces el derecho siempre que no te queda otra solución, pero cuando tengas otra solución, no lo obedeces, ¿no? Bien. Entonces, la política, tenemos que gozar. La política ya es claro, a mi juicio, está expresada de una manera muy brillante por Carl Schmitt en su famosa definición de soberanía. Soberano es el que decide en caso de excepción. Mientras el derecho no tenga excepción, pues es el derecho el que funciona, el político no tiene nada que decir. El político entra cuando hay excepción. Y entonces es cuando él tiene que intervenir. ¿Cómo se llama el autor, profesor? Carl Schmitt.
Junto a eso, el político tiene que decidir con respecto a los conflictos no resueltos y en ese sentido excepcionales por el derecho, eso con respecto al pasado, a lo que ya está, que son los conflictos, y a su vez tiene que orientar hacia el futuro a una comunidad. La política con respecto al pasado tiene que resolver los casos de excepción para establecer la paz, y con respecto al futuro tiene que orientar las grandes líneas de la vida en comunidad de una sociedad. Como ya vimos, no hay ninguna política que pueda establecerse a espaldas de la ética. Un político puede decidir de manera ética o no ética. La política en sí misma no es ética, la política es lo relativo al orden social. Pero a la hora de establecer ese orden social hay una parte técnica que es cómo se establece y cómo es el orden social. Esa es la parte técnica de la política. Y luego hay una parte ética que es debería hacerlo según justicia o no. Entonces no hay ninguna política que no tenga ética, bien ética viciosa o bien ética virtuosa, bien justa o injusta, pero no hay política fuera de eso. Y por último, pues como ya también vimos, la ética es racional. Lo propio de la ética es que es racional. Los principios éticos son principios universales, que es lo propio de la razón, es que es universal. Hacer el bien y evitar el mal sirve en todos los casos. No sirve en general, sirve en todos los casos. Defender al inocente no sirve en general, sirve en todos los casos, etcétera. Cumplir las virtudes, ser prudente, no sirve en general, sirve en todos los casos. Hay que intentar, por lo menos, ser prudente. Entonces, la ética, por consiguiente, es racional, porque sus principios son universales, y lo propio de la universalidad es que pertenece a la razón. Ahora, la ética es práctica. Lo que te dice es actúa de esta manera o actúa de esta otra. Y está por medio algo que para Hobbes, el gran teórico de la filosofía moderna, era fundamental, que es el miedo. Según Thomas Hobbes, primer y más grande teórico político de la modernidad, todo hombre se mueve por miedo, todo ser humano se mueve por miedo. Que a lo mejor nos gustaría actuar éticamente, pero nos da miedo. A veces nos da miedo, por lo que otros nos pueden hacer, y otras veces nos da miedo porque no nos atrevemos nosotros a hacerlo. Me gustaría obrar el bien, pero me va a traer muchos problemas, entonces tengo miedo. En ese sentido hay que señalar que de las grandes virtudes, la virtud más característica del tiempo es la esperanza. Las grandes virtudes que se suele decir, la fe, la esperanza y el amor. La fe, confiar, lo puedes hacer siempre. Amar lo puedes hacer siempre. Pero esperar es una virtud propia del tiempo. Es el tiempo el que te va desgastando, y es el tiempo en el que tienes que mantener la esperanza.
Sí, es una virtud, por decirlo así, relacionada esencialmente con el tiempo. Y por eso la traducción natural de esa virtud que llamamos esperanza, la traducción natural es lo que llamamos la virtud de la fortaleza o de la valentía. Para ser bueno y para ser justo en el tiempo hace falta valentía, hace falta fortaleza, porque en el día a día, en el everyday life, hay muchas tentaciones para no cumplir la virtud, porque hay peligros de todo tipo y hay miedos de todo tipo. Sí, Suar. Bueno, quería, bajo esta explicación de la ética, ¿cómo se podría entender la moral? Bueno, es que hoy día se ha puesto muy de moda distinguir entre ética y moral, pero yo no lo sé distinguir. Yo entiendo que distinguen entre ética y moral porque al hablar de ética se refieren al saber. La ética es el saber cómo comportarse. Entonces, la ética le llaman a saber cómo comportarse según los principios de la razón y en cambio la moral según los principios de la religión. Pero yo no sé distinguir porque creo que es justamente lo que iba a decir, que la religión es distinta de la ética, como la ética es distinta de la política, pero no se pueden separar porque lo que hay que hacer es armonizarlas. La religión no te da normas éticas distintas de la razón. No hay ninguna norma religiosa, verdaderamente religiosa, que sea distinta o contraria a las normas éticas. Lo que pasa es que la religión te da, por lo menos en la tradición cristiana, la fuerza para cumplirlas y la claridad para comprenderlas mejor. Te da la claridad para comprenderla mejor y la fuerza para cumplirla mejor. Pero aquí solamente, si estuviera por aquí el Papa Francisco, a lo mejor tendríamos un quid pro quo, o un pequeño problema, porque el Papa Francisco le gusta mucho insistir en que la misericordia de la divinidad está por encima de todo, y algún colaborador suyo, incluso, con todo respeto lo digo, creo yo que se le va la mano y ha llegado a escribir recientemente que la religión no tiene que ver con la ética, o que no es ética, mejor dicho. Bueno, ya todos sabíamos que la religión no es lo mismo que la ética, pero o están coordinadas o no hay nada que hacer. La misericordia, decía uno de esos textos, es más que la justicia. Bueno, será más que la justicia, pero no puede ir contra la justicia. Y no puede ir contra la justicia quiere decir que yo, al hacer un acto de misericordia, no puedo hacer un acto injusto. Puedo hacer en todo caso un acto más que justo. O sea, como los comerciantes que son muy listos y te dicen: y si usted me compra, antes en España era la moda, si usted me compra un paquete de jabón en polvo Pirrimplín, no solo haré justicia con usted porque le daré el jabón que lava más blanco, sino que además le daré 10 puntos para un concurso. Fantástico. Eso es misericordia. Y también astucia, porque el tipo dice: hombre, con los 10 puntitos me va a seguir comprando. Mientras que si solamente le doy lo que él esperaba, pues bueno, bien, me ha dado lo que esperaba, no me ha engañado. Pero claro, ahora mucho mejor. Sí, por favor. Sí, lo que recordaba que Tomás de Aquino dice una famosa frase al respecto de que la misericordia sin justicia es disolución. Claro. Y la justicia
sin misericordia es crueldad. Es crueldad. Yo creo que en esto último... no niega el cumplimiento de la justicia, Sí, sí, sí. Sino queremos la disolución porque entonces no hay... Sí. Muchas gracias, Genara, porque es un texto precioso, efectivamente. Te agradezco mucho que lo hayas... Pero ese texto, con todo mi respeto por Tomás de Aquino, no solo respeto, sino un grandísimo afecto y era un pensador extraordinario. Pero yo le pondría un matiz, que es la misericordia sin justicia es disolución de la relación social, eso lo veo claro. Pero la justicia sin misericordia es crueldad, eso pienso que se puede entender, pero con el siguiente matiz. Puesto que para el cristianismo toda persona humana es un representante de la divinidad, todo lo que se haga, todo lo que se pueda, mejor dicho, hacer por una persona humana, hay que hacerlo. Entonces resulta que si una persona me debe 1000 soles y no me los puede pagar, yo, si lo llevo a tribunales, soy justo. ¿Por qué? Está en deuda conmigo y el tribunal tiene que decidir que me pague porque no me está pagando. Es que no tengo dinero. Bueno, vende algo y me pagas. Eso es justo. Si la otra persona es mi hermano, desde el punto de vista cristiano, a lo mejor si yo puedo, ojo, vamos a ver, vamos paso por paso. Punto 1, si yo puedo. Punto 2, si me fío de él. Porque a veces hay gente que se la da de buenos, le dices no me pagues y el tipo te ha tomado el pelo, te ha engañado. Si yo puedo en mi economía no cobrar, si me fío de él, pues entonces no solamente a lo mejor le perdono los 1000 euros, sino que como le veo, perdono 1000 lo que sea, sino que como veo en dificultades, le doy 500. Bueno, nadie me pide eso. ¿Por qué? Porque si yo considero a la otra persona de esa manera, siempre que yo me fíe de ella, porque Dios, como dicen en Madrid, nos ha hecho hermanos, pero no primos. No sé si aquí en Perú se dice eso. No. ¿Qué quiere decir? En España ser primo es ser un tonto, uno que te engañan, uno que se deja engañar. Un primo es uno que se deja engañar. Dios nos ha hecho hermanos, pero no primos. Entonces, si yo veo que no me va a engañar y le ahogo diciendo o pagas, que veo que no puede pagar, o pagas tal, naturalmente soy cruel y eso no se debe hacer. Pero yo creo que eso, más que misericordia, es justicia. ¿Por qué? Porque en el fondo la justicia no es solo la justicia conmutativa. Tú me diste 10, perdón, yo te di 10 y me tienes que devolver 10 más los réditos. Sino que la justicia, en eso Platón, como en tantas cosas, es un genio. La justicia es atender a la otra persona como se merece y yo puedo. Eso es la justicia. Atender a la otra persona como ella se merece en la medida de mis posibilidades. Si un hermano mío está en dificultades, yo le doy hasta la camiseta, si puedo. ¿Y eso por qué? Respuesta, porque si no lo hiciera, yo me consideraría una persona absolutamente injusta. O sea, me consideraría injusto, porque yo claro que tengo que hacer eso, si puedo, y
y es, decía mi amigo Robert Spemann, que es un tipo formidable. Un gran filósofo alemán decía en una entrevista que le hicieron en la Frankfurter Allgemeine Zeitung, en el periódico quizá más conocido de Alemania, le preguntaban, entre otras cosas, ¿qué es lo que más miedo tiene usted en la vida? Esa frase que nunca se te olvida. Responde: en lo exterior, caer en manos de alguien que me odia. Y en lo interior, tener asco de mí mismo. Es decir, si yo veo a mi hermano en dificultades, le puedo ayudar, y como todavía me debe él 2.000 y no me los ha pagado, pues ya no le ayudo más, pues yo tengo asco de mí mismo. ¿Sí? Eso. No soy injusto, ante la lex, pero soy injusto, claro que soy injusto. En ese sentido, yo creo que el problema no es que la misericordia sea más que la justicia, sino que lo que llaman misericordia es la justicia humana bien entendida, mientras que lo otro es lo que se suele llamar justicia legislativa, que no es más que un aspecto de lo humano, no es todo lo humano, es solo un aspecto de lo humano. Sí. Sí, ahí yo quería un poco quizás poner una diferenciación, ¿no? Porque cuando usted habla, hermano, entiendo que es en términos figurativo, o alguien al que tú amas o que tienes un cariño especial, Claro, un familiar, ¿no? Claro. Pero en el trabajo, cuando hablamos de la empresa, desarrollas un grado de amistad, pero que no tiene esa profundidad que un familiar, digamos. Obvio. Entonces, obviamente, ahí uno lucha con el hermano, o los padres luchan con los hijos y están dando una y otra oportunidad, pese a que el hijo se ve que en el día a día sus hábitos no los mejora, y obviamente eso hace, sus hábitos o sus virtudes hace que son deficientes, digamos, hasta cierto punto, hace que vuelva a caer y vuelva a tener necesidad. Pero es una parte ética, porque él no se, con ayuda o sin ayuda, no se autodesarrolla, y eso hace pues de que tenga siempre necesidad. Pero la parte del trabajo quizás es mucho más difícil. No, pero eso es lo que sucede siempre en la vida, que hay que aplicar la prudencia en cada caso. Y por eso he dicho algunas veces que yo le exigiría el dinero a una persona de la que no me fío. Es decir, un compañero de trabajo, en la medida en que me fíe, lo voy a intentar ayudar, pero seguramente, y todo lo que yo pueda, pero seguramente no puedo darle todo, porque si le doy todo, pues no puedo ayudar a mi hermano. Entonces, en cada caso, la prudencia te dice lo que tienes que medir. No, pero lo que pasa es que ahí está justamente el diferencial, porque cuando tú o una madre da N oportunidades a un hijo, o en todo caso tú le das N oportunidades a tu pareja, ¿no? Estás más que comprometido a darle oportunidad, aunque sepas que la prudencia te dice que lo más probable es que te falle o te siga fallando X veces, ¿no? Y llega un momento que por amor, entre comillas, que quizás es irracional, estás insistiendo, y ya eso es algo que... Pero ahí tiene que distinguir, como he dicho antes, al hacer el cuadro, entre fines y términos. Es decir, primero distinguir entre fines y términos, y luego echar mano una vez más de la prudencia. Es decir, si una persona que es mi hermano de mi familia, pues cae en problemas, yo le voy a ayudar mientras considere que él no ha tenido la culpa.
cuando considero que ha tenido la culpa, si puedo, al principio le ayudo diciéndole: ojo que estás actuando mal, te ayudo por el afecto que tengo, pero la próxima vez no, porque si le digo que la próxima vez también, le estoy haciendo un daño, porque le estoy facilitando que, puesto que yo le voy a ayudar, le siga haciendo. Claro. Otra. Entonces, en ese caso, yo a mi hermano le voy a ayudar hasta un momento en que me doy cuenta que seguirle ayudando le estoy haciendo un daño, y en ese momento le voy a decir: ahora ya no te voy a ayudar. Y lo mismo con un hijo, aunque ahí naturalmente no es exactamente lo mismo, porque un padre tiene que resistir más, por decirlo así, que un hermano, pero al final también los padres llega un momento en que simplemente no pueden pagar y no pueden poner en peligro la fortuna que necesitan para los otros hijos, simplemente para sacar adelante a uno, que sea un sinvergüenza. Por consiguiente, yo he conocido casos así, padres tan buenos que les ha salido un hijo mal y que se han gastado el dinero con él, y los otros hijos han dicho: bueno, ¿y nosotros qué? Es decir, que ahí tiene que actuar en cada caso la prudencia y la justicia según lo que sea preciso. Otra cosa es, hay otro ejemplo que es histórico y que lo pone en unos escritos Robert Spemann, al que acabo de citar, que es muy bonito, que es el de Dostoyevsky. Pues es un ejemplo extremo, pero para que se vea que en cada caso tiene que marcarte ¿Cuál es el ejemplo que pone? La mujer de Dostoyevsky. La mujer de Dostoyevsky veía que era un buen hombre. De hecho, los escritos de Dostoyevsky son fabulosos. Pero Dostoyevsky tenía una debilidad muy grande, un fallo muy grande, que era un jugador. De hecho, escribió un libro titulado El jugador, porque tenía experiencia de ello, ¿no? Y de vez en cuando se quedaba seco, porque se había gastado. Bueno, cada vez que se quedaba seco, como era una buena persona, le lloraba a su mujer y le prometía que no lo volvería a hacer. Bueno, la mujer, seguramente, porque esas cosas no las puedes hacer sin fundamento, vio que tenía mucha debilidad, pero que era bueno, y aguantó hasta que dejó de jugar. Lo salvó, ella le salvó la vida. Ahora, si él hubiera sido un sinvergüenza en otros aspectos, seguramente ella lo que tenía que haber hecho era separarse de él y decir: bueno, porque esto no tiene salida. Es decir, cada caso hay que analizarlo. Sí. Profesor, cuando usted hace referencia a la prudencia, cuando Robert Spemann habla que perdonar es no tener demasiado en cuenta las limitaciones y los defectos del otro, no tomarlas demasiado en serio, sino quitarles importancia con buen humor, diciendo: sé que tú no eres así. Se refiere a que él actúa con prudencia y limitando entre los fines y los... No, la prudencia no puede ir contra la justicia y viceversa. Es decir, es una vez más, eso seguro que todos ustedes lo saben, porque es el día a día en una familia. Pues hay veces que la prudencia te indica decirle: no te preocupes, vete luchando poco a poco, te voy a ayudar, tal. Y hay veces que lo que la prudencia dicta es decir: se acabó, y no das un paso más por esa línea, ¿no? Entonces, sobre eso hay principios generales, que es obrar con justicia, obrar con prudencia. La prudencia tiene una serie de factores que ustedes habrán estudiado, pues la prudencia necesita la circunspección, ver, ¿qué es circunspección? Ver los factores alrededor, implica actuar con conocimiento suficiente de causa, toda la serie de elementos
que hacen que tu juicio sea prudente. Entonces, ahí no estoy muy de acuerdo con algunos ahora que dicen, en el caso absolutamente individual, ya la ley no vale. Un momento. La ley, no estamos hablando de ley, estamos hablando de los principios. Es decir, en el caso absolutamente individual, claro que valen los principios. El principio de la prudencia, el principio de la justicia, siguen valiendo absolutamente igual. Lo que pasa es que se aplican de manera distinta según cada caso. Y ahí es donde se ve que la actuación de cada ser humano implica no solo la virtud ética, sino el arte. Por ejemplo, educar. Educar, puedes estudiar cómo educar, y de hecho hay libros, y bien interesantes. Si te limitas a estudiar los libros, da por seguro que no vas a educar a nadie. Pero si los estudias y son buenos, pueden ayudarte. ¿Cómo pueden ayudarte? Si además tienes virtudes éticas que te ayudan a aplicar bien esa teoría de la educación. ¿Me basta con esas dos cosas? De ningún modo. Hay padres que saben algo de educación, eso es poco, pero de vez en cuando, que tienen buenas virtudes éticas y que fracasan como educadores. ¿Por qué? Porque les falta arte. La educación tiene un elemento artístico. Tiene un elemento artístico indudable. Hay que saber tratar a la persona con habilidad. Y cuando te falta habilidad, muchas veces lo estropeas. Sí. ¿El arte tiene que ver con el tiempo también? Claro, por supuesto. Todo tiene sus tiempos. Bueno, entonces, punto. Ya está. Déjenme mencionar solo las instituciones sociales y ya el próximo día recuperaremos un poco. ¿Qué son instituciones sociales? Nos quedan 5 minutos. Instituciones sociales son cristalizaciones de la sociedad, que son, a su vez, columnas de la sociedad. Toda sociedad se basa en su funcionamiento en las instituciones. ¿Qué papel juegan las instituciones en sociedad? El mismo que las virtudes en la vida personal. Las instituciones son en sociedad lo que las virtudes en la vida personal. ¿Qué significa haber aprendido a ser prudente? Significa, eso es lo que significa la virtud, que tú tienes sólida y constante costumbre de actuar prudentemente. ¿Qué significa ser un buen matemático? Que tú tienes sólida y constante skillness, dirían los de hacer álgebra. ¿Qué significa una institución social? Es un elemento sólido y constante de la vida social. Hay instituciones de diferentes tipos. Hay instituciones de justicia, hay instituciones de gobierno, hay instituciones empresariales, hay instituciones de educación. Y aquí hay que emplear la palabra institución y el concepto de institución en dos niveles. Institución es una idea social funcionante, por ejemplo, la justicia, que tiene un conjunto de tribunales de justicia, por ejemplo. Y eso forma la institución que llamamos judicatura en un país.
Luego hay la institución particular, un tribunal de justicia de Lima es una cierta institución que forma parte de la gran institución llamada la Judicatura del Perú. Lo mismo con respecto a una universidad, es una institución que forma parte del sistema educativo de un país, etcétera, etcétera. Si antes he dicho que desde el punto de vista de las categorías sociales, para ver cómo está una sociedad hay que poner el termómetro en el derecho, el nivel del derecho me dice el nivel de una sociedad. Pues aquí, desde otro punto de vista, hay que decir, el nivel de una sociedad viene dado por el nivel de sus instituciones. Es decir, cuando las instituciones son sólidas, constantes, de calidad en el gobierno, en la educación, en la justicia, etcétera, esa sociedad es fuerte, esa sociedad es sólida. Y la prueba de ello es que te puedes continuamente fiar. Sí, cuando dije en días pasados que la clave de la vida social es la confianza, pues eso muestra también el porqué de la importancia de las instituciones, porque cuando hay buenas instituciones hay confianza en la sociedad. A mí me han hecho una injusticia, pero el sistema jurídico peruano es bueno, por consiguiente yo confío. A mí me pueden robar, pero el sistema policial, la institución policial peruana es buena. Sé que probablemente me van a devolver la cartera porque la van a encontrar, etcétera, ¿no? Es decir, la vida institucional es, por decirlo así, la estructura virtuosa de una sociedad. Una sociedad que tiene un conjunto de instituciones buenas y bien relacionadas es una sociedad virtuosa. Y es una sociedad en la que la confianza está presente. Rafael, ahora, el liberalismo de alguna manera lo que hace es atenta contra las instituciones sociales. Bueno, depende. O sea, nadie, a no ser que esté en la locura que estamos desarrollando en nuestros días, puede pensar una sociedad sin instituciones. ¿Cuál es la diferencia entre las sociedades clásicas y la sociedad democrática actual? Pues que en la sociedad democrática actual las instituciones, igual que las leyes, son creadas desde el Estado. El Estado crea las instituciones, que en su mayor parte son o estatales o aprobadas por el Estado. Si el Estado no te aprueba, pues estás fuera de juego. Entonces, el problema es, y eso lo veremos con seguridad el último día, que será, ¿cuándo? Viernes. El viernes, o sea, el viernes próximo. Lo que pasa con el Estado democrático es una cosa muy divertida, y es que sustituye a la sociedad civil. O sea, las instituciones no surgen de manera natural en la sociedad, sino que son creadas desde el poder político. Y eso va tan lejos que resulta divertido que ahora que se está empezando a poner de moda otra vez la sociedad civil, hay muchos políticos que dicen en Europa, tenemos que crear sociedad civil. Pero bueno, por favor, la sociedad civil no se crea del Estado. La sociedad civil es la que genera el gobierno político y no al revés. Bueno, de eso hablaremos más despacio el próximo día. Muchas gracias.